EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. Feliz inicio de semana, entramos en lo que es la recta final de este todos contra todos. Ayer en la jornada dominical de este round robin había dos encuentros, uno en Barquisimeto y el otro en la isla de Margarita. Águilas del Zulia estaban visitando a los Cardenales de Lara, mientras que los Caribes de Anzoátegui hicieron lo propio con los Bravos de Margarita. De descanso estaban los Navegantes del Magallanes y vamos a iniciar hablando sobre ese encuentro que terminó apenas por una carrera de diferencia y fue la victoria de las Águilas del Zulia, 4-3 sobre el equipo de Cardenales de Lara. Una victoria que se gestó en los innings finales por parte de las Águilas, que llegó a estar perdiendo 3-0 por gran parte del encuentro, pero nuevamente apareció su figura ofensiva de este todos contra todos llamada Andrés Chaparro, y las Águilas del Zulia se colocan en una muy buena posición para afrontar estos últimos 5 encuentros del todo contra todos que le restan. Pasemos entonces a ver el movimiento de carreras en este encuentro. La victoria fue para Nomar Rojas, la segunda para él en este todos contra todos. Sigue siendo una pieza fundamental Nomar Rojas para el conjunto aguilucho. Tiene un total en este todos contra todos Nomar Rojas de 10 actuaciones en 11 encuentros de las Águilas del Zulia, con efectividad inmaculada de 0.00 y un whip de 1.05. La derrota fue para el lanzador derecho Ronnie Williams, mientras que Silvino Bracho obtuvo su cuarto salvado de este round robin. La apertura por parte de las Águilas estuvo a cargo del lanzador dominicano Delvis Alegre, que nuevamente se vio descontrolado. El otro día dio 6 boletos en una presentación de 4 entradas de labor. Ayer dio un total de 2 bases por bolas y recibió 4 indiscutibles en 2 entradas, permitiendo 3 carreras, 2 de ellas limpias. En su contraparte, Adrián Almeida ofreció una sólida apertura para los Cardenales de Lara de 5.1 entradas de labor, donde permitió 2 carreras limpias, otorgó un boleto y ponchó a 6 rivales. Sin embargo, esas 2 carreras limpias él las dejó heredadas y le terminaron conectando el batazo grande. Fue al relevista siguiente, que era Robinson Hernández, pero al momento de él irse del encuentro tenía hombres en segunda y en primera. Había lanzado 5 ceros a las Águilas y venía a batear Andrés Chaparro, pero realmente fue una grandísima salida de Adrián Almeida. Pasemos entonces a ver el movimiento de carreras, porque el equipo de las Águilas del Zulia, que el manager Lipson Nava mencionaba después del encuentro, llegó a las 7 de la mañana a Barquisimeto de su viaje de Puerto La Cruz y estaba jugando ya a las 7 de la noche, o sea, muy poco descanso. Es verdad que algunas personas nos han preguntado cómo es posible que los domingos se juegue a esta hora. Hay que reconocer que este calendario no es nada sencillo de diseñar, porque son prácticamente todos los equipos del extremo del país y se suman los Navegantes del Magallanes, que están en el centro del mismo, pero los otros equipos capitalinos como Tiburones, Leones y los Tigres del Agua de la región central están eliminados. Entonces, a nivel logístico, representa este todos contra todos el mayor, como quien dice, reto para la liga, y no era nada sencillo. Por eso el encuentro fue a las 7 de la noche, para que las Águilas del Zulia tuviesen la mayor cantidad de tiempo posible para descansar previo a la jornada de ayer. Pero bueno, el encuentro comenzaba con sencillo, nuevamente Ali Castillo abriendo el juego, luego Breiner Bonasí batió para doble play vía 5-4-4-3 y después se ponchaba Andrés Chaparro para finalizar ese primer episodio. Delvis Alegre comenzaba el juego dominando a Rafael Balita Ortega con un elevadito a la segunda base, y después un infield hit de Luis Ángel Acuña, porque parecía un batazo perfecto para hacer out vía 63. La jugada tuvo que buscarla atrás el campo corto Torrealba y terminó llegando quieto Luis Ángel Acuña. Luego Ildemaro Vargas da un batazo por el jardín derecho. Eso parecía un hit sencillo. No atacó la pelota José Pirela y se terminó metiendo hasta la segunda también Ildemaro, mientras que Luis Ángel llegó a la tercera, y en un abrir y cerrar de ojos, Cardenales de Lara tenía hombres en tercera y en segunda con un solo out. Un elevado de sacrificio de Danry Vázquez al jardín central trae la primera de Cardenales, y un sencillo de Jesús Bastidas también hacia el center field traía la segunda del conjunto cardenalero. Después fue puesto out en intento de robo Jesús Bastidas tras un buen tiro de Arturo Nieto, que completó el out con Ali Castillo. En la segunda entrada la retiró Almeida por la vía del 1-2-3 y después el equipo de Cardenales iba a fabricar una carrera más. Alejandro Mejía se envasa por base por bolas en el episodio. Luego Luis Barrera conecta un sencillo hacia su banda contraria, hacia el jardín izquierdo, y un error en fildeo permite que se termine metiendo hasta la segunda base Luis Barrera. Mandaron para el home
a Alejandro Mejía y después de un buen disparo de Eduardo Torrealba, completó con Arturo Nieto ese primer out del episodio. Quedaba Barrera en segunda con un out en el inning, recibía base por bolas a Lee Sánchez y después con un rolling al inicialista Andrés Chaparro, fallaba Diego Castillo pero movía a los corredores a tercera y a segunda. Luego un passball de Arturo Nieto en el turno contra Balita Ortega terminaba trayendo la tercera del encuentro para Cardenales de Lara. Posteriormente terminó ponchando Delvis Alegre a Balita Ortega. Mientras esto ocurría, el equipo de las Águilas en el tercer episodio montó una amenaza, abrió con base por bolas Jason Chourio el episodio, luego Arturo Nieto conectó sencillo y con hombres en segunda y en primera batió para doble play de Eduardo Torrealba. Después, con hombre en tercera y 2 out, se ponchaba Lee Castillo para finalizar ese episodio. Y luego iba a venir un relevo clave en el juego para las Águilas del Zulia. Después de que Delvis Alegre lanzara esos 2 primeros episodios, iba a salir del encuentro, se notaba que no estaba bien, y aquí el manager Lipson Nava y su cuerpo técnico le dieron la confianza a Wilfredo Boscán, que lanzó ese tercer episodio en gran manera. Después de los 2 primeros outs recibió sencillo de Danry Vázquez, pero terminó dominando a Jesús Bastidas para finalizar ese episodio. El inning número 4, Wilfredo Boscán, después de dominar a Alejandro Mejía, le daba base por bolas a Luis Barrera, pero bateaba para doble play a Lee Sánchez para finalizar ese cuarto inning parte baja. Pero quiero decir algo del cuarto inning parte alta, donde Adrián Almeida lo retiró por la vía del 1-2-3. En ese inning, después de 2 outs y en cuenta de 2-2, terminó siendo ponchado José Pirela sin tirarle. El lanzamiento se veía adentro, honestamente, ustedes lo pueden ver en pantalla, se veía adentro, pero a mí me resulta increíble cómo un pelotero de la importancia de José Pirela, 36 años de edad, de toda la experiencia en la liga, puede reclamarle de esa manera al principal, colocándose de espaldas a él, lanzando el bate y que caiga sobre el home plate. Está bien expulsado José Pirela. Así él creyera que era bola, como yo también lo creo, reclamar de esa manera lo único que representa es dejar en desventaja a tu equipo, porque eso fue lo que ocurrió. Águilas ha sido dependiente de 3 bateadores en este todos contra todos para producir carreras: Breiner Bonasí, Andrés Chaparro y José Pirela. Son los grandes remolcadores del equipo. Y tú en el cuarto inning te dejas expulsar de esa manera por estar en desacuerdo, que tienes razón en estarlo, por una bola y un strike, pero dejas en desventaja a tu equipo. Por suerte para José Pirela y para las Águilas del Zulia, pudieron sacar el encuentro adelante, pero es, desde mi punto de vista, para un pelotero experimentado, una irresponsabilidad dejarse expulsar tan temprano en el juego por reclamar bolas y strike en un inning donde había bases limpias, 2 outs. En todo caso, llegamos a ese quinto episodio. Adrián Almeida recibe un sencillo de Ángelo Castellano después de un out, pero poncha a Chourio y poncha a Arturo Nieto para finalizar esa entrada, y también la retiró por la vía del 1-2-3 Wilfredo Boscán para completar esa gran salida de 3 entradas que le ofreció al conjunto zuliano. En la sexta entrada parte alta, Adrián Almeida seguía lanzando, Torrealba le conecta sencillo y después de que dominara Almeida a Lee Castillo, le correspondía el turno a Breiner Bonasí. Con hombre en la inicial, Bonasí despacha bateando a la derecha un sencillo hacia el left field, dejando hombres en segunda y en primera, y aquí el manager César Isturi se trae a Robinson Hernández para enfrentar a Andrés Chaparro. Se metió por debajo en la cuenta, estaba claro que a Lee Sánchez le estaba pidiendo un picheo abajo, pero se confundió, se equivocó. En todo caso, Robinson Hernández en la ejecución del lanzamiento le quedó una recta alta y Chaparro lo hizo pagar a Robinson Hernández y desapareció la pelota. Su sexto cuadrangular de este round robin en 11 encuentros para Andrés Chaparro, y con esas 3 para la goma empataba el juego de pelota al equipo de Águilas del Zulia, que se metía de lleno en el encuentro. Luego Hernández fue capaz de dominar a Gabriel Martínez y aunque recibió un sencillo de Muciotti, dominó también a Ángelo Castellano para finalizar esa sexta entrada parte alta. Emilio Márquez entró a lanzar el sexto inning parte baja por parte de las Águilas del Zulia. Él recibió sencillo abriendo el inning de Ildemaro Vargas, pero dominó a Danry, ponchó a Jesús Bastidas y después Henry Gómez vino a completar contra Alejandro Mejía el último out de esa sexta entrada. En el séptimo inning, Gudiño retiró el episodio ofensivo de las Águilas del Zulia por la vía del 1-2-3 y Ronaldo Alessandro se vio un poco perjudicado por la defensa porque en el episodio se envasa a Luis Barrera por error del propio Andrés Chaparro, pero después domina a Lee Sánchez con un elevado, domina también a Diego Castillo con un elevado y viene a lanzar Cristian Suárez. Suárez, lanzándole al zurdo Rafael Balita Ortega, conecta un sencillo hacia su banda contraria. Estaba dominado, pero fue un rolling con ojos el que batió Balita Ortega y se intentó meter con el batazo por el left field Luis Barrera desde la primera hasta la tercera.
y vino un gran disparo del jardinero izquierdo Breiner Bonasí para colocar out en la tercera junto con Ángelo Castellano a Luis Barrera y finalizar allí el ataque que hacía el conjunto cardenalero. La octava entrada contra Norwid Gudiño, que había lanzado bien el séptimo, se quedó para el octavo, hace los dos primeros outs del episodio, pero se le perdió el último. Recibe sencillo de Andrés Chaparro y sencillo de Gabriel Martínez para dejar hombres en segunda y en primera, y luego entra a lanzar Ronnie Williams, que se le metió por debajo en el turno a Muciotti y en cuenta de 2 bolas sin strike terminó fallando con un elevado al receptor Simo Muciotti para entregar el último out. El bombero Nomar Rojas entró a lanzar en el octavo episodio por parte de Águilas, retiró el primer bateador Luis Ángel Acuña y aunque recibió sencillo de Ildemaro Vargas, dominó con par de elevados tanto a Danry Vázquez como a Jesús Bastidas para el último out. Y llegaba esa novena entrada lanzando también Ronnie Williams, ¿no? Era el momento en donde ya empezaba a sentirse la presión. Águilas es un equipo que ha tenido muy buen récord cuando los partidos están parejitos y ayer se demostró lo propio. Empezaba el episodio ponchándose Ángelo Castellano y después en un gran turnazo que se lanzó Jason Chourio, en 6 picheos terminó sacando una base por bolas para envasarse. Le correspondía batear ahora a Arturo Nieto, el criticado Arturo Nieto, pero que ayer cumplió a la ofensiva. Iba a conectar un sencillo por todo el jardín central. Atacó con muchísima fuerza la bola Luis Ángel Acuña porque Chourio iba a avanzar hasta la tercera almohadilla. Iba a pasar desde la primera hasta la tercera y cometió un error en el fildeo el propio Luis Ángel y la pelota terminó llegando hasta el final del center field. Por allá pegó en la barda. Esto permitió que Jason anotara en carrera y de hecho mandaron desde la tercera al coach de la tercera, Carlos Maldonado, a Arturo Nieto para la goma. Terminó siendo puesto out. Muy cerradita la jugada porque fue un gran disparo del cortador Jesús Bastidas a Ali Sánchez, pero terminaron colocando out Arturo Nieto. Esa jugada en principio fue decretada safe, la pidió el equipo de Cardenales y se revirtió colocando out Arturo Nieto, pero ya estaba el daño hecho por parte de Águilas del Zulia porque estaba adelante en el marcador y en el noveno inning iba a lanzar apaga y vámonos. De medio anoche, como siempre, Silvino Bracho, que ponchó a Alejandro Mejía y recibió un sencillo de Luis Barrera, pero después iba a colocar a Ali Sánchez al primer envío a batear para doble play vía 6-4-4-3 para finalizar ese noveno episodio. Por cierto, gran jugada la defensiva del criticado también Eduardo Torrealba, que se lanzó muy bien, se la dio a Ali Castillo, pivoteó a Ali Castillo a la inicial y completaron un grandísimo doble play para que de esta manera Águilas del Zulia cerrara esta semana o esta ruta que tuvo en estos 4 encuentros con récord de 2-2 y además se coloque a medio juego nada más de los Cardenales del Lara antes de descansar en la jornada de hoy. Así que fue un triunfo fundamental, movió muy bien las piezas el manager Lipson Nava, le dio confianza a jugadores como Torrealba y Arturo Nieto, uno respondió a la ofensiva, el otro a la defensiva y como siempre apareció Andrés Chaparro para meter a su equipo en el partido y después el buen corriente de bases que tuvo el conjunto aguilucho terminó dándole la victoria, además de un buen bullpen que sacó la cara el día de ayer. Y pasemos ahora a ver lo que ocurrió en el estadio de Guatamare, porque los Bravos regresaban a su casa y con la misión de ganarle a Caribes para armar un enredo en el todos contra todos, pero no fue así. Caribes respondió con mucha ofensiva y se llevó el triunfo 8-4 en el estadio de Guatamare. El triunfo se lo llevó el lanzador Lee Arvis Breto, que hizo un muy buen relevo en la quinta entrada y salió también para el sexto episodio haciendo gran trabajo, y la derrota fue para Melvin Acosta, que lo atacaron en los primeros episodios y de hecho no pudo completar siquiera un total de 4 entradas de labor. Jorvin Pantoja puso después el juego salvado porque aunque llegó con ventaja de 8-1 el equipo de Caribes de Anzoátegui a ese noveno episodio, terminó apretando Bravos, aunque termina llevándose el triunfo 8-4. La apertura de los Bravos, como se las digo, estuvo a cargo de Melvin Acosta, que solo pudo hacer un 0 en el primer episodio y luego le anotaron tanto en el segundo como el tercero 3 limpias. Se va la línea de Melvin Acosta en 3 entradas de labor. Por parte de Caribes, una gran salida de Eduardo Salazar, que aunque otorgó 4 boletos y recibió 3 indiscutibles, termina ponchando a 5 rivales y permitiendo tan solo una carrerita limpia. El equipo de Caribes, aunque hizo 8 carreras, dejó a 12 peloteros en circulación, mientras que los Bravos dejaron a 8 de sus compañeros en base. En el mismo primer episodio iba a fabricar carrera el equipo de Bravos de Margarita, iba a picar adelante en el marcador, comenzaban bien las cosas, aunque falló José Rondón abriendo el episodio. Gorkis sonaba un sencillo al jardín derecho y después de 2 out, otro indiscutible de Wilson García iba a dejar hombres en tercera y en primera. Moisés Gómez recibe base por bolas y lo propio Ramón Flores para que de caballito viniera la primera del conjunto margariteño. Le quedaban las bases llenas a Carlos Pérez, pero terminó ponchándose tirándole para finalizar esa primera entrada. Iba a reaccionar rápidamente Caribes en el propio segundo inning parte alta, después de ponchar el lanzador
Melvia Costa, Balbino Fuenmayor, Erlis Rodríguez conectaba doble al jardín central y un sencillo de Diego Infante se lo iba a traer para la goma. El encuentro se empataba a 1. Romer Cuadrado fallaba con un roletazo a la inicial, moviendo a Diego Infante a la segunda. Habían 2 outs en el episodio. Sucre consigue una base por bolas y queda el turno para Antonio Piñero con hombres en segunda y en primera y 2 outs. Con un sencillo hacia el left field se iba a traer para la goma a Diego Infante y el juego estaba 2-1 a favor de Caribes. Luego falló Carlos Mendoza para finalizar ese episodio. En su contraparte, Salazar retiró la segunda entrada por la vía del 1, 2 y 3 y en el tercer inning parte alta un cuadrangular por la parte más lejana del estadio de Guatamare, por todo el left center field, el batazo de Aldren Corredor que se iba a traer para la goma la tercera de Caribes de Anzoátegui. En un abrir y cerrar de ojos había empezado ganando Bravos y ya en la alta del tercero estaba ganando Caribes 3-1. En el tercer episodio parte baja, abre el inning con sencillo Gorky Hernández, pero batea para doble play Alexia Marista, que no tuvo una buena jornada y ya despejaba toda la situación. En la quinta entrada parte alta iba a fabricar una más el equipo anzoatiguense. Ese episodio lo entró a lanzar Luis Amaya. Él recibe sencillo de Aldren Corredor y después ponchaba a Ángel Rondón, que había entrado a lanzar por Amaya, a Balbino Fuenmayor. Luego Erlis Rodríguez conecta otro indiscutible hacia su banda contraria para dejar hombres en segunda y en primera con un solo out. Se poncha a Diego Infante entregando el segundo out del episodio, pero un sencillo de Romer Cuadrado por todo el centro del campo iba a traer la número 4 del encuentro para los Caribes de Anzoátegui. Venía a lanzar en la quinta entrada Eduardo Salazar, quería completar esos 5 innings para darle una buena apertura de calidad a su manager Asdrúbal Cabrera y empezaba el episodio bastante bien, dominando con par de roletazos tanto a Breivik Valera vía 43 como a José Sánchez vía 63, pero a partir de ahí perdió la brújula, dio par de base por bolas, una a José Rondón y otra a Gorky Hernández. Llegaba la del empate al home play en el bate de Alexia Marista, pero Liarvis Breto terminaba dominándolo con un elevado al left field para finalizar esa quinta entrada. En el sexto episodio es que se iba a abrir realmente el encuentro a favor de Caribes. Recuerden que en ese momento estaba 4-1, dominan abriendo el episodio a Antonio Piñero y después sencillo de Carlos Mendoza, se roba la segunda, dominan a Hernán Pérez y después de 2 outs es que iba a fabricar un total de 3 carreras Caribes de Anzoátegui. Base por bolas intencional que le dieron a Aldren Corredor con la primera libre, pero para enfrentar a Balbino Fuenmayor y con un sencillo al jardín central iba a traerse la quinta del encuentro para Caribes de Anzoátegui en la goma. El encuentro estaba 5-1 con 2 outs en la pizarra y hombre en segunda y en primera. Dergan Jiménez entra a lanzar por parte de los Bravos y un sencillo también de Erlis Rodríguez al jardín derecho iba a traer la sexta de Caribes. La séptima iba a llegar con otro indiscutible, en este caso de Diego Infante también por todo el center field, que permitía que anotara en carrera Balbino Fuenmayor. Liarvis Breto, después de ese gran cero en la quinta entrada, retiró por la vía del 1-2-3 el sexto episodio ofensivo de los Bravos de Margarita. Luego Valentín Linares también por la vía del 1-2-3 retiró el séptimo inning. Antes, en la parte alta del séptimo, un cuadrangular solitario de Antonio Piñero con un solo out en la pizarra iba a traer la octava de Caribes de Anzoátegui. Y nos vamos a ir a ese noveno inning, porque ¿qué ocurrió para que terminara, como quien dice, con un poco de nerviosismo el equipo dirigido por Asdrúbal Cabrera? Entraba a lanzar Diego Moreno. Yo creo que, a pesar de que puede haber algunas críticas con este movimiento, estaba ganando por 7 Caribes. Quería darle algo de descanso a su bullpen, el manager Asdrúbal Cabrera, y se trajo a Diego Moreno, que no ha sido parte del bullpen A, pero yo creo que era bien traído en ese momento para intentar descansar un poco a tu cuerpo de relevistas, pero no pudo hacer el trabajo Moreno. Le abre con doblete Henry el Pollito Rodríguez en el episodio y luego Moisés Gómez con un batazo de mucha distancia por allá, por la mitad de las gradas del estadio de Guatamare en el left field, iba a colocar el encuentro 8-3. Luego Diego Moreno es capaz de dominar a Pedro Martínez, que había entrado a batear por Ramón Flores, y Carlos Pérez le suena también inmediatamente después un cuadrangular por todo el left field también, para que Bravos de Margarita se colocara 8-4. Allí entendió el manager Asdrúbal Cabrera que estaba bien, lo saca, creo yo, bien en ese momento Asdrúbal Cabrera a Diego Moreno y se trae a Harold Chirino. Y con 2 outs en la pizarra, ya a tan solo 3 strikes de ganar el equipo de Caribes, hubo sencillo de José Sánchez, doble de César Hidrogo para dejar hombres en tercera y en segunda con 2 outs y base por bolas a Gorky Hernández. Le llegaba el turno grande del juego, nada más y nada menos que a un histórico como Alexia Marista, y también hace un movimiento acertado el manager Asdrúbal Cabrera porque se trae a otro lanzador, en este caso fue al zurdo Jorvin Pantoja, y más allá de que sea zurdo contra zurdo, para mí está bien traído porque se nota que no estaba bien Chirino y Pantoja sí ha estado bien como relevista, entonces se lo trae y domina con un elevadito al tercera base de Leonel Valera, la terminó
tomando sobre el Montículo Valera para finalizar ese episodio número 9 y dejando bases llenas el equipo de Bravos de Margarita, cuando en el home Alexia Marista representaba nada más y nada menos que la del empate. Esta derrota a Bravos no lo elimina matemáticamente, pero pareciera que sí entierra las posibilidades reales del conjunto margariteño. Tú consiguiendo 9 victorias y 7 derrotas en el todos contra todos, en ocasiones puedes aspirar a jugar un juego extra. No siempre se da, pero puedes aspirar. La cosa es que ya Bravos no tiene ningún tipo de margen de error. Perdiendo un duelo más, sí será eliminado matemáticamente el equipo dirigido por Henry Blanco, que lamentándolo mucho su picheo abridor se ha venido a menos y no han podido cumplir con las expectativas que se esperaban a nivel ofensivo. Y en el caso de Caribes, rompiendo todos los pronósticos, un equipo que cuando batea los juegos que son por amplio margen, que llegan con suficiente ventaja, los suelen ganar. Cuando produce su ofensiva, Caribes gana. Es verdad que los juegos que han estado pequeñitos y disputados los terminan perdiendo, pero lo importante es que ellos tienen 7 triunfos en 11 encuentros y hoy están ubicados como los líderes de este todos contra todos. El mejor jugador de esta jornada número 13 del round robin de la LVP se lo vamos a dar a Andrés Chaparro, que ayer se fue de 4-2 con un vuelacercas, 3 carreras remolcadas, una carrera anotada, y ese batazo en el sexto inning le dio verdaderamente esperanzas a las Águilas del Zulia, un batazo que bien pudiese valer a la postre en este todos contra todos una clasificación a la gran final. Andrés Chaparro, el mejor jugador de la jornada. En la cancha domino el juego, en la carretera conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar, así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Prácticamente entrando a la última semana del round robin. Todavía la semana que viene nos quedará un par de jueguitos por ahí, pero el grosor del mismo se va a definir en esta semana que empieza a día de hoy, lunes 19 de enero. El equipo que va a estar de descanso son las Águilas del Zulia, que se estarán desplazando a Maracaibo para jugar a partir de allí el día martes, y esperan que precisamente desde ese día tengan nuevamente a Jackson Chourio en el equipo. Así que va a recibir una inyección importantísima de versatilidad, velocidad, de energía y de bateo. Águilas del Zulia, con la inclusión posiblemente desde este día martes a Jackson Chourio en el line-up del equipo. Pero para hoy día, lunes 19 de enero, tenemos 2 encuentros, uno de ellos en la isla de Margarita. Caribes de Anzoátegui estará visitando por segunda y última vez en este todos contra todos a los Bravos. Transmisión de Meridiano Televisión y de BIM Sports. Naswell Paulino será el abridor de los Caribes de Anzoátegui, este lanzador dominicano zurdo, mientras que los Bravos de Margarita tendrán al panameño Abdiel Saldaña intentando responder después de lo que fue una mala apertura en su pasada salida con los Bravos de Margarita. Y también a las 7 de la noche un encuentro fundamental, y ya lo estaremos explicando con la tabla de posiciones. Navegantes del Magallanes visitarán a los Cardenales de Lara con transmisión de Televen y de One Baseball Network. Por parte de los Navegantes del Magallanes reaparece Ricardo Sánchez, el pitcher del año en la rotación. No lanza desde el pasado 2 de enero Ricardo Sánchez, pero estará el día de hoy en el montículo 17 días después, mientras que Cardenales de Lara tendrá a Wilmer Font en la lomita después de una mala salida que tuvo Font de 3 innings y un tercio de labor. Espera el día de hoy poder sacar la cara para los Cardenales de Lara. La tabla de posiciones de este todos contra todos, con nuevo líder que es Caribes de Anzoátegui, 7 triunfos y 4 derrotas en el primer lugar. Cardenales de Lara en solitario de momento en el segundo puesto con 6 victorias y 4 derrotas. Águilas del Zulia en solitario en el tercer lugar con 6 y 5, pero apenas a un juego del primer lugar y a medio juego de Cardenales de Lara. De hecho, una combinación de resultados el día de hoy puede dejar a Águilas del Zulia empatado en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Los Navegantes del Magallanes con 4 triunfos y 6 derrotas, a 2,5 del primer lugar y a 2 juegos del segundo que ocupa Cardenales. Y por eso se los decía, si hoy a los Navegantes del Magallanes se les ocurre ganarle a Cardenales de Lara, se van a poner a un juego del segundo lugar de la tabla de posiciones, con mucho por disputarse todavía. Así que para Magallanes hoy es fundamental realmente ganar si quieren aspirar
a tener chances hasta el final de todos contra todos de avanzar a la gran final. Así que veremos qué termina deparándonos este encuentro del día de hoy. Fundamental ese Magallanes Cardenales cerrando la tabla de posiciones. Bravos de Margarita no está eliminado matemáticamente, pero pareciera que esa derrota de ayer de forma virtual deja muy tocado al equipo de Henry Blanco, que tiene 3-7, a 3,5 del primer lugar y a 3 del segundo, restando apenas 6 encuentros por disputarse. La portada del día de hoy en la jugada es para la tribu, para Caribes de Anzoátegui, con esa increíble victoria ayer con muchísima ofensiva en Guatamare. Unos Caribes bien bravos se montan en la cima en nuestra portada del día de hoy con esa victoria ayer de Caribes 8-4 sobre el equipo margariteño. Unos Caribes bien bravos se montan en la cima. Amigos, nosotros nos vamos a despedir de este resumen del día de hoy, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, a que dejen un like si les gustó este resumen y por supuesto que activen el botón de las notificaciones. De esta manera, dándole clic ustedes a la campanita, activarán las notificaciones y al momento de publicar un video les saltará el aviso para que lo puedan ir a disfrutar lo antes posible. Entramos en la semana culminante para determinar los 2 clasificados a la gran final y ustedes vivirán todo lo mejor de la LVP aquí en la jugada. EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela.